descubrir el vacío. Maestro, ¿cómo aprender a vivir con el vacío? Una transformación existencial de un ego no existencial. ¿Es el proceso de transformación también un sueño? ¿Cómo saber si la búsqueda espiritual es real? Primera pregunta. En la meditación, cuando el yo cesa temporalmente y se crea un vacío dentro, después se siente una frustración cuando ese vacío no se llena con la entrada de lo desconocido. ¿Cómo puede uno aprender a vivir con ese vacío? El vacío es lo desconocido. No esperes y no tengas la esperanza de que algo va a llenar el vacío. Si estás esperando, teniendo esa esperanza, deseando, no estás vacío. Si estás esperando que algo, alguna fuerza desconocida, descienda sobre ti, no estás vacío. Está ahí esta esperanza, está este deseo, está este anhelo. Así que no desees que algo te llene. Simplemente, estate vacío. Ni siquiera esperes. El vacío es lo desconocido. Cuando estás realmente vacío, lo desconocido ha descendido sobre ti. No es que primero te vuelvas vacío y luego entre lo desconocido. Estás vacío, y lo desconocido ha entrado. No hay ni un solo momento de intervalo. El vacío y lo desconocido son una sola cosa. Al principio te parece vacío. Eso es solo una apariencia, porque siempre has estado lleno del ego. En realidad, estás sintiendo la ausencia del ego. Por eso te sientes vacío. Primero desaparece el ego. Pero la sensación de que ya no está el ego crea la sensación del vacío. Solo la ausencia. Algo estaba ahí, y ahora no está. El ego se ha ido, pero se siente la ausencia del ego. Primero desaparecerá el ego, y luego desaparecerá la ausencia del ego. Solo entonces estarás realmente vacío. Y estar realmente vacío es estar realmente lleno. Ese espacio interno que se crea con la ausencia del ego es lo divino. Lo divino no tiene que venir de ninguna otra parte. Ya eres eso. No puedes percibirlo, no puedes verlo, no puedes tocarlo, porque estás lleno del ego. Te lo impide una barrera transparente del ego. Cuando el ego ha cesado, la barrera ha cesado. Ya no está la cortina. No tiene que venir nada. Lo que tiene que venir ya está ahí. Recuerda esto. Que nada nuevo va a venir a ti. Todo lo que es posible ya está ahí, ya es real. Así que no es una cuestión de lograr. Es solo una cuestión de descubrir. El tesoro está ahí, solo que tapado. Destápalo. Cuando se volvió un hombre realizado, a Buda le preguntaron muchísimas veces: ¿qué has conseguido? ¿Qué has logrado? Se cuenta que Buda dijo: no he logrado nada. Más bien, por el contrario, me he perdido a mí mismo. Y lo que he logrado ya estaba ahí, así que no puedo decir que lo haya logrado. No era consciente de ello. Ahora he tomado conciencia. Pero no puedo decir que lo haya logrado. Más bien, por el contrario, ahora me pregunto cómo era posible que no lo supiera antes. Y estaba siempre ahí, a la vuelta de la esquina. Solo era necesario un giro. La divinidad no es un futuro, tu divinidad es el presente. Está aquí y ahora. En este mismo momento eres eso. Inconsciente, sin mirar en la dirección correcta, o sin recurrir a ello. Eso es todo. Hay una radio. Las ondas están pasando ahora mismo, pero si la radio no está sintonizada en una onda específica, la onda no se manifiesta. Sintonizas la radio y la onda se manifiesta. Es necesaria una sintonización. La meditación es una sintonización. Cuando estás sintonizado, lo que no estaba manifiesto, se manifiesta. Pero recuerda, no desees, porque el deseo no te dejará estar vacío. Y si no estás vacío, nada es posible, porque no hay espacio, de manera que tu propia naturaleza, que no está manifiesta, no puede manifestarse. Necesita espacio para manifestarse. Y no preguntes cómo vivir con el vacío. Esa no es la pregunta auténtica. Simplemente estate vacío. Aún no estás vacío. Si conoces alguna vez qué es el vacío, lo amarás. Es extático. Es la experiencia más bella posible para la mente, para el hombre, para la consciencia. No preguntarás cómo vivir con el vacío. Estás preguntándolo como si el vacío fuera algo como un sufrimiento. Eso es lo que le parece al ego. El ego siempre tiene miedo al vacío, de modo que preguntas cómo vivir con él como si fuera un enemigo. El vacío es tu centro más íntimo. Toda la actividad está en la periferia. El centro más íntimo es tan solo un cero. Todo lo manifiesto está en la periferia. El centro más profundo de tu ser es el vacío no manifiesto. Buda le ha dado un nombre. Shunyata. Significa nada o vacío. Esa es tu naturaleza, ese es tu ser, y de esa nada sale todo, y todo vuelve a ella. Ese vacío es la fuente.
No pidas que se llene, porque cuando pidas que se llene crearás más y más ego. El ego es el esfuerzo por llenar el vacío. E incluso este deseo de que ahora algo debe descender sobre ti, un dios, una divinidad, un poder divino, alguna energía desconocida, es otra vez un pensamiento. Cualquier cosa que pienses sobre Dios no será Dios. Será simplemente un pensamiento. Cuando dices lo desconocido, lo has convertido en lo conocido. ¿Qué sabes tú de lo desconocido? Incluso para decir que es lo desconocido has conocido una de sus cualidades. La cualidad de ser desconocido. La mente no puede concebir lo desconocido. Incluso lo desconocido se vuelve conocido, y cualquier cosa que diga a la mente será tan solo una verbalización, un proceso de pensamiento. Dios no es la palabra Dios. El pensamiento de Dios no es Dios. Y solo cuando no hay ningún pensamiento llegas a sentir y a caer en la cuenta de lo que es. No se puede decir nada más sobre ello. Solo se puede indicar. Y todas las indicaciones son erróneas porque todas son indirectas. Esto es lo que se puede decir, que cuando tú no estás. Y solo dejas de estar cuando no hay ningún deseo, porque existes con el deseo. El deseo es el alimento mediante el que existes. El deseo es el combustible. Cuando no hay ningún deseo, ningún anhelo, ningún futuro, y cuando tú no estás, ese vacío es la existencia más plena. En ese vacío, la existencia entera te es revelada. Te vuelves ella. Así que no preguntes cómo vivir con el vacío. Primero sé vacío. No hay necesidad de preguntar cómo vivir con él. Está tan lleno de dicha. Es la dicha más profunda. Cuando preguntas cómo vivir con el vacío, en realidad estás preguntando cómo vivir con uno mismo. Pero no te has conocido a ti mismo. Entra más y más en ello. En la meditación, a veces sientes una especie de vacío. Eso no es realmente el vacío. Lo llamo solo una especie de vacío. Cuando estés meditando, en ciertos momentos, durante unos pocos segundos sentirás que el proceso de pensamientos se ha parado. Al principio llegarán estos intervalos. Pero como te parece que el proceso de pensamientos se ha parado, esto es otra vez un proceso de pensamientos, un proceso de pensamientos muy sutil. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo por dentro. El proceso de pensamientos se ha parado. ¿Pero qué es esto? Esto es un proceso de pensamiento secundario que ha empezado. Y dices. Esto es el vacío, dices. Ahora va a suceder algo. ¿Qué es esto? Ha empezado otra vez un nuevo proceso de pensamientos. Cuando esto vuelva a suceder, no caigas víctima de ello. Cuando sientas que está descendiendo un cierto silencio, no empieces a verbalizarlo, porque lo estás destruyendo. Espera. No algo. Simplemente, espera. No hagas nada. No digas. Esto es el vacío en el momento en que lo has dicho, lo has destruido. Simplemente míralo, penetra en ello, disciérnelo, pero espera. No lo verbalices. ¿Qué prisa tienes? Mediante la verbalización la mente ha vuelto a entrar por una ruta diferente y te ha engañado. Estate alerta a este truco de la mente. Al principio, esto está abocado a suceder, así que cuando vuelva a suceder, simplemente espera. No caigas en la trampa. No digas nada. Permanece en silencio. Entonces entrarás, y entonces no será pasajero. Porque una vez que has conocido el vacío real, no puedes perderlo. Lo real no se puede perder. Esa es su cualidad. Una vez que has conocido el tesoro interno, una vez que te has puesto en contacto con tu centro más profundo, entonces puedes entrar en actividad, entonces puedes hacer lo que quieras, entonces puedes vivir una vida mundana corriente, pero ese vacío permanecerá contigo. No puedes olvidarlo. Entrará en ti. Oirás su música. Independientemente de lo que estés haciendo, la acción estará solo en la periferia. Por dentro permanecerás vacío. Y si puedes permanecer vacío por dentro, actuando solo en la periferia, todo lo que haces se vuelve divino, todo lo que haces adquiere la cualidad de lo divino, porque ya no proviene de ti. Ahora viene directamente del vacío original, la nada original. Si hablas entonces, esas palabras no son tuyas. Eso es lo que quiere decir Mahoma cuando afirma: este Corán no está dicho por mí. Viene a mí como si otro hubiese hablado a través de mí. Ha venido del vacío interno. Eso es lo que quieren decir los hindúes cuando afirman: los Vedas no están escritos por el hombre, no son documentos humanos, sino que lo divino, Dios mismo, ha hablado. Estas son formas simbólicas de decir algo que es muy misterioso. Y este es el misterio. Cuando estás profundamente vacío, todo lo que haces o dices no viene de ti, porque tú ya no estás. Viene del vacío. Viene de la fuente más profunda de la existencia.
Viene de la misma fuente de la que ha venido toda esta existencia. Entonces has entrado en el útero mismo de la existencia. Entonces tus palabras no son tuyas, entonces tus actos no son tuyos. Es como si fueras solo un instrumento de la totalidad. Si el vacío se siente solo momentáneamente, y luego viene y va como un destello, no es real. Y si empiezas a pensar sobre ello, incluso lo irreal se pierde. Se necesita mucha valentía para no pensar en ese momento. Es el mayor control que conozco. Cuando la mente se vuelve silenciosa y cuando te estás vaciando, se necesita la mayor valentía para no pensar, porque todo el pasado de la mente se defenderá. Todo el mecanismo dirá: piensa ahora. De formas sutiles, de formas indirectas, tus recuerdos pasados te obligarán a pensar. Y si piensas, has vuelto. Si puedes permanecer en silencio en ese momento, si no eres tentado por el mecanismo de tu memoria y mente, en realidad, esto es Satanás. Tu propia mente que te tienta. Siempre que te estás vaciando, la mente te tienta y crea algo en lo que pensar. Y si empiezas a pensar, has vuelto. Se dice que cuando uno de los maestros más grandes, Bodhidharma, fue a China, muchos discípulos se congregaron a su alrededor. Él fue el primer maestro zen. Un discípulo, que había llegado a ser su principal discípulo, se acercó a él y dijo: ahora me he vuelto totalmente vacío. Bodhidharma le abofeteó inmediatamente y dijo: ahora vete y desecha también este vacío. Ahora estás lleno de vacío. Deséchalo también. Solo entonces estarás realmente vacío. ¿Comprendes? Puedes estar lleno de la idea del vacío. Entonces gravitará sobre ti, se volverá una nube. Él dijo: desecha también este vacío, y luego vuelve a mí. Si dices que estás vacío, no estás vacío. Ahora la palabra vacío se ha vuelto significativa y estás lleno de ella. Yo te digo lo mismo. Desecha también este vacío. Maestro. Has hablado de la transformación y mutación de la mente humana, del inconsciente humano en supraconsciente, y has dicho que la espiritualidad es una experimentación existencial. Pero anoche dijiste que el ego es una entidad falsa y que no tiene substancia y realidad. ¿Significa eso que toda la experimentación espiritual es una transformación existencial de un ego que no es existencial? No. La transformación espiritual no es la transformación del ego, es su disolución. No vas a transformar el ego, porque independientemente de cómo se transforme, el ego seguirá siendo el ego. Puede que se vuelva superior, más refinado, más culto, pero el ego seguirá siendo el ego. Y cuanto más culto se vuelve, más venenoso. Cuanto más sutil sea, más estarás en su poder, porque no serás capaz de ser consciente de él. Ni siquiera eres consciente de un ego tan burdo. Cuando se vuelva sutil, no serás consciente de él. No habrá ninguna posibilidad. Hay maneras de refinar el ego, pero esas maneras no son las de la espiritualidad. La moralidad existe basada en esos métodos. Y esa es la diferencia entre la moralidad y la religión. La moralidad existe basándose en métodos para refinar el ego. La moralidad existe basándose en la respetabilidad. De modo que le decimos a una persona: no hagas eso. Si haces eso, está en juego tu respeto. No hagas eso, ¿qué pensarán de ti los demás? No hagas eso, no te respetarán. Haz esto y todo el mundo te respetará. Toda la moralidad depende de tu ego, un ego sutil. La religión no es una transformación del ego, sino una trascendencia. Simplemente dejas el ego. Y no es que lo dejes porque es malo. Recuerda esta distinción. La moralidad dice siempre: deja lo que es malo, y haz lo que es bueno. La religión dice: deja lo que es falso, no malo, sino falso. Deja lo que es irreal, y entra en lo real. Con la espiritualidad, el valor es la verdad, no el bien. Porque el bien mismo puede ser falso, y en un mundo falso necesitamos bienes falsos para que se opongan a los males. La espiritualidad no es una transformación del ego, sino una trascendencia. Vas más allá del ego. Y este ir más allá es, en realidad, un despertar. Es una alerta profunda para ver si el ego existe o no. Si existe, si es una parte real de tu ser, no puedes trascenderlo. Solo si es falso es posible la trascendencia. Puedes despertar de un sueño. No puedes despertar de una realidad, ¿o sí? Puedes trascender un sueño, pero no puedes trascender la realidad. El ego es una entidad falsa. ¿Y qué queremos decir cuando afirmamos que el ego es una entidad falsa? Queremos decir que existe solo porque no lo has confrontado. Si lo confrontas, no existirá. Existe en tu ignorancia. Existe porque no eres consciente. Si tomas conciencia, no existirá.
Si tomas consciencia y alguna entidad desaparece simplemente porque tomas consciencia, eso significa que era falsa. Lo real será manifestado en la consciencia y lo falso desaparecerá. De modo que, en realidad, tampoco es correcto decir esto. Deja tu ego, porque cuando se dice, da una sensación de que el ego es algo y de que puedes dejarlo. Puedes incluso empezar a luchar por desechar este ego. Todo el esfuerzo será absurdo. No puedes desecharlo, porque solo una realidad puede ser desechada. No puedes luchar con él. ¿Cómo vas a poder luchar con una sombra? Y si luchas, recuerda, serás derrotado. No porque la sombra sea muy poderosa, sino porque la sombra no existe. No puedes derrotarla. Serás derrotado por tu propia estupidez. Lucha con una sombra y no podrás vencer. Eso es seguro. Serás derrotado. Eso también es seguro, porque disiparás tu propia energía en la lucha. No es porque la sombra sea muy poderosa, sino porque la sombra no existe. Estás luchando con tu propio ser, estás malgastando tu energía. Entonces te agostotarás y caerás. Y pensarás que la sombra ha ganado y que estás derrotado, y la sombra no ha existido en absoluto. Si luchas con el ego, serás derrotado. Mejor entra y trata de descubrir dónde está. Se dice que el emperador de China preguntó a Bodhidharma: mi mente es muy inquieta. Estoy en constante agitación interior. Dame algo de paz o dame alguna clave secreta para poder entrar en el silencio interno. Así que Bodhidharma dijo: ven por la mañana temprano, a las 4, cuando no haya aquí nadie. Ven cuando esté solo en mi cabaña. Y recuerda, trae contigo tu mente inquieta. No la dejes en casa. El emperador estaba muy turbado, pensando que este hombre estaba loco. Dijo: trae contigo tu mente inquieta. No la dejes en casa. De lo contrario, ¿a quién voy a silenciar? La callaré, pero y tráela. Recuérdalo bien. El emperador se fue, pero más turbado que nunca. Había estado pensando que este hombre era un iluminado, un sabio, y que le daría alguna clave, pero todo lo que dijo parecía una tontería. ¿Cómo puede uno dejar su propia mente en casa? No pudo dormir. Los ojos de Bodhidharma y la manera en que le había mirado, estaba hipnotizado, como si le atrajese un imán. No pudo dormir en toda la noche, y a las 4 estaba listo. En realidad, no quería ir, porque este hombre estaba loco. Y yendo tan temprano, en la oscuridad. Cuando no había nadie allí, este hombre podría hacer cualquier cosa. Sin embargo, se sentía tan atraído que fue a pesar suyo. Y lo primero que preguntó Bodhidharma, estaba sentado delante de su cabaña con su vara en la mano, y dijo: muy bien. Así que has venido. ¿Dónde está tu mente inquieta? ¿La has traído? Estoy listo para acallarla. El emperador dijo entonces: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo va uno a poder olvidar la mente? Siempre está ahí. Bodhidharma dijo: ¿dónde? ¿Dónde está? Enséñamela para que pueda acallarla, y puedas volver. El emperador dijo: pero no es algo objetivo. No te la puedo enseñar, no puedo ponerla en mi mano. Está dentro de mí. Así que Bodhidharma dijo: muy bien, cierra los ojos e intenta descubrir dónde está. Y, en el momento en que la pilles, abre los ojos y dímelo, y yo la acallaré. En ese silencio y con este loco, el emperador cerró los ojos. Lo intentó y lo intentó. Y también tuvo miedo, porque Bodhidharma estaba sentado con su vara, le daría un golpe en cualquier momento. Lo intentó y lo intentó y lo intentó. Miró por todas partes, en todos los rincones de su ser, ¿dónde está la mente que es inquieta? Y cuanto más miraba, más caía en la cuenta de que la inquietud había desaparecido. Cuanto más intentaba buscar, como una sombra, no existía. Pasaron 2 horas, y ni siquiera era consciente de lo que había sucedido. Su rostro se volvió silencioso, se volvió como una estatua de Buda, y entonces, al amanecer, Bodhidharma dijo: ahora abre los ojos. Es suficiente. 2 horas son más que suficiente. ¿Puedes decirme ahora dónde está? El emperador abrió los ojos. Estaba todo lo silencioso que puede estar un ser humano. Puso su cabeza a los pies de Bodhidharma y dijo: ya la has acallado. El emperador Wu ha escrito en su autobiografía: este hombre es milagroso, mágico. Sin hacer nada, silencio mi mente. Y yo tampoco hice nada. Únicamente entré en mí mismo y traté de descubrir dónde está. Por supuesto, él tenía razón, primero localízala, averigua dónde está. Y con solo el esfuerzo por localizarla, no se encontró allí. No encontrarás el ego. Si entras en ti, si lo buscas, no lo encontrarás. Nunca ha existido. Es solo un sucedáneo falso. Tiene alguna utilidad. Por eso lo has inventado.
Como no conoces lo real, el centro real, y es difícil funcionar sin un centro, has creado una ficción, un centro ficticio, y funcionas mediante él. El centro real está oculto. Has creado un centro falso. El ego es un centro falso, un centro sustitutivo. Sin un centro, es difícil existir, difícil funcionar. Necesitas un centro para funcionar. Y no conoces tu centro real, así que la mente ha creado un centro falso. La mente es muy experta en crear sucedáneos. Siempre te da un sucedáneo si no puedes encontrar lo real, porque si no, te volverás loco. Sin un centro, te volverás loco. Te dispersarás, te fragmentarás. No habrá ninguna unidad. De modo que la mente crea un centro falso. Es como al soñar. Sueñas que tienes sed. Si la sed se vuelve aguda, se perturbará tu dormir, porque entonces tendrás que levantarte a beber agua. Ahora la mente te dará un sucedáneo, la mente creará un sueño. No es necesario levantarse, no hay necesidad de perturbar el dormir. Sueñas que estás bebiendo agua. Estás cogiendo agua del frigorífico y bebiéndola. La mente te ha dado un sucedáneo. Ahora te sientes bien. La sed real no ha sido saciada, sino solamente engañada. Pero ahora sientes que has bebido, que has ingerido agua. Ahora puedes dormir. Puedes seguir durmiendo tranquilamente. En sueños, la mente te está dando continuamente sucedáneos para proteger tu dormir. Y lo mismo está sucediendo cuando estás despierto. La mente te está dando sucedáneos para proteger tu cordura. De lo contrario, te dispersarás en fragmentos. A no ser que se conozca el centro real, el ego tiene que funcionar. Una vez que se conoce el centro real, no hay necesidad de soñar con agua. Cuando has conseguido el agua real, puedes beberla. No hay necesidad de soñar con ella. La meditación te lleva al centro real. Y al suceder eso, la utilidad de lo falso desaparece. Pero esto hay que mantenerlo en la consciencia, que el ego no es tu centro real. Solo entonces puedes empezar una búsqueda de lo real. Y la espiritualidad no es una transformación del ego. No puede ser transformado. Es irreal. Sencillamente no existe. No puedes hacer nada con él. Si eres consciente, si estás alerta, si lo observas dentro de ti, desaparece. Con solo la llama de tu consciencia, ya no está. La espiritualidad es una trascendencia. Maestro. Si el ego es irreal, ¿no significa eso que la mente inconsciente, la acumulación de recuerdos en las células del cerebro, y el proceso de transformación, que es el tema de la espiritualidad, es también irreal, un sueño? No. El ego es irreal. Las células del cerebro no son reales. El ego es irreal. Los recuerdos no son irreales. El ego es irreal. El proceso del pensamiento no es irreal. El proceso del pensamiento es una realidad. Los recuerdos son reales, las células del cerebro son reales, tu cuerpo es real. Tu cuerpo es real, tu alma es real. Son dos realidades. Pero cuando tu alma se identifica con el cuerpo, se forma el ego, eso es una irrealidad. Es de esta manera. Estoy ante un espejo. Soy real, el espejo es real, pero el reflejo del espejo no es real. Yo soy real, el espejo también es real, pero el reflejo que hay en el espejo es un reflejo, no es una realidad. Las células del cerebro son reales, la consciencia es real, pero cuando la consciencia se involucra, se apega, se identifica con las células del cerebro, se forma el ego. Ese ego es irreal. De modo que cuando hayas despertado, cuando te hayas iluminado, tu memoria no va a desaparecer. La memoria seguirá ahí. En realidad, será más límpida. Entonces funcionará con más precisión, porque no habrá ninguna perturbación del ego falso. Tu proceso del pensamiento no desaparecerá. Antes bien, serás capaz de pensar por primera vez. Antes de eso, simplemente estabas tomando cosas prestadas. Entonces serás realmente capaz de pensar. Pero entonces tú serás el amo, no el proceso del pensamiento. Antes, el proceso del pensamiento era el amo. Tú no podías hacer nada respecto a él. Proseguía por sí mismo. Tú eras solo una víctima. Querías dormir y la mente seguía pensando. Querías pararla, pero no se paraba. En realidad, cuanto más intentabas pararla, más obstinada se volvía. Era tu ama. Cuando te ilumines, seguirá ahí, pero entonces será un instrumento. Cuando la necesites, podrás usarla. Cuando no la necesites, no abarrotará tu consciencia. Entonces la puedes llamar y luego la puedes parar. Las células del cerebro seguirán ahí, el cuerpo seguirá ahí, la memoria seguirá ahí, el proceso del pensamiento seguirá ahí.
Solo una cosa no seguirá ahí. La sensación de yo no estará ahí. Esto es difícil de comprender. Buda anda, Buda come, Buda duerme, Buda recuerda. Tiene memoria. Sus células del cerebro funcionan magníficamente. Pero Buda ha dicho, yo ando, pero nadie anda en mí. Hablo, pero nadie habla en mí. Como, pero nadie come en mí. La consciencia interna ya no es el ego. De modo que cuando Buda tiene hambre no la tiene como tú. Tú sientes. Tengo hambre cuando Buda tiene hambre, siente. El cuerpo tiene hambre. Yo soy solo el que lo sabe. Y ese que lo sabe no tiene ninguna sensación de yo. El ego es la entidad falsa, la única entidad falsa. Todo lo demás es real. Dos realidades pueden unirse, y en su unión se puede crear un tercer epifenómeno. Cuando dos realidades se unen, puede suceder algo falso. Pero lo falso solo puede suceder si hay consciencia. Si no hay consciencia, lo falso no puede suceder. El oxígeno y el hidrógeno se unen. No puede suceder un agua falsa. Lo falso solo puede suceder cuando eres consciente, porque solo la consciencia puede errar. La materia no puede errar, la materia no puede ser falsa. La materia siempre es verdadera. La materia no puede engañar y no puede ser engañada. Solo la consciencia puede. Con la consciencia hay la posibilidad de errar. Pero recuerda otra cosa. La materia siempre es real, nunca falsa, pero tampoco nunca verdadera. La materia no puede saber qué es la verdad. Si puedes errar, puedes saber qué es la verdad. Ambas posibilidades se abren simultáneamente. La consciencia humana puede errar y puede saber que ha errado y puede apartarse de ello. Eso es hermoso. Hay peligro, pero tiene que haberlo. Con cada desarrollo entran nuevos peligros. Para la materia no hay ningún peligro. Considéralo de Esdier. Siempre que algo nuevo se desarrolla en la existencia, que algo nuevo evoluciona, con esa existencia vienen peligros. Para una piedra no hay ningún peligro. Entonces hay pequeños organismos, en las amebas, el sexo no existe de la manera que existe en el hombre o en los animales. Simplemente dividen sus cuerpos. Cuando una ameba se hace más y más grande, cuando alcanza un cierto tamaño, automáticamente su cuerpo se divide en dos. El cuerpo padre se divide en dos. Ahora hay dos amebas. Algunas bacterias pueden vivir eternamente. Como no hay nacimiento, no hay muerte. Con el sexo apareció el nacimiento. Con el nacimiento apareció la muerte. Con el nacimiento apareció la individualidad. Con la individualidad apareció el ego. Cada desarrollo tiene sus propios peligros potenciales, pero son hermosos. Si puedes comprender, no hay necesidad de caer en ellos, y puedes trascenderlos. Y cuando trasciendes, tu naturaleza y tú alcanzáis una síntesis mayor. Si caes víctima, la síntesis mayor no se alcanza. La espiritualidad es la cima, lo último, la síntesis suprema de todo crecimiento. Lo falso es trascendido, y lo real, absorbido. Y solo lo real permanece. Todo lo falso cesa. Pero no pienses que el cuerpo es irreal. Es real. Las células del cerebro son reales, el proceso del pensamiento es real. Solo la relación entre la consciencia y el proceso del pensamiento es irreal. Eso es una atadura. Puedes desatarla. Y en el momento en que la desatas, has abierto la puerta. Maestro. ¿Cómo puede uno saber que la búsqueda espiritual en la que está involucrado no es una glorificación del ego, sino una auténtica búsqueda religiosa? Si no sabes, si estás confuso, entonces ten muy claro que esto es una glorificación del ego. Si no estás confuso, si sabes muy bien que esto es auténtico, si no hay confusión en absoluto, entonces es auténtico. Y no es una cuestión de engañar a otro. Es una cuestión de engañarte o no a ti mismo. Si estás confuso, dubitativo, es una glorificación del ego, porque en el momento en que hay una búsqueda auténtica, no hay ninguna duda. Sucede la fe. Permíteme expresarlo de otra manera. Siempre que hablas de semejantes problemas, la confusión misma muestra exactamente que vas por mal camino. Alguien viene a decirme, dime. No sé si mi meditación se está haciendo profunda o no. De modo que digo, si se está haciendo profunda, no hay necesidad de venir a preguntarme. La profundidad es una experiencia tal, que lo sabrás. Y si no sabes lo profundo que estás, ¿quién lo va a saber? Solo has venido a preguntarme por qué no sientes la profundidad. Ahora quieres que otro te certifique. Si digo, sí, tu meditación es muy profunda, te sentirás muy bien. Esto es una glorificación del ego. Cuando estás enfermo, ¿sabes que estás enfermo? Puede que a veces suceda que la enfermedad esté muy oculta.
Puede que no seas consciente de ella. Pero nunca sucede lo inverso, cuando estás perfectamente sano, lo sabes. Puede que no seas tan consciente de tu enfermedad, pero de la salud, si tienes salud, sí eres consciente, porque el fenómeno mismo de la salud es un fenómeno de bienestar. Si tú no puedes sentir tu salud, ¿quién la va a sentir? Para tu mala salud puede que haya expertos que te digan qué tipo de enfermedad tienes. No hay ningún experto que te dé cuenta de tu salud. No hay necesidad. Pero si preguntas si estás sano o no, estás falto de salud. Eso es seguro. Esta misma confusión lo demuestra. De modo que cuando estás en una búsqueda espiritual, puedes saber si es una glorificación del ego o una búsqueda auténtica. Y la confusión misma demuestra que esto no es una búsqueda auténtica. Esto es un tipo de glorificación del ego. ¿Qué es la glorificación del ego? Estás menos interesado en el fenómeno real. Estás más interesado en poseerlo. La gente viene a decirme, tú sabes, y puedes saber acerca de nosotros. Dinos si nuestra Kundalini ha subido o no. No les interesa la Kundalini, no les interesa realmente. Necesitan un certificado. Y a veces juego y digo, sí, tu Kundalini ha subido, e inmediatamente son muy felices. La persona vino muy triste y sombría, y cuando le digo, sí, tu Kundalini ha despertado, está feliz como un niño. Se va muy feliz. Y cuando está saliendo de mi habitación, le vuelvo a llamar y le digo, solo estaba jugando. No es real. No te ha sucedido nada. Vuelve a estar triste. No está realmente interesado en despertar. Simplemente está interesado en sentirse bien. Ahora su Kundalini ha despertado, ahora puede sentirse superior a los demás. Y así es como muchos supuestos gurús siguen explotándote. Porque estás ahí por tu ego. Te pueden dar certificados, te pueden decir, sí, ya has despertado. Te has vuelto un Buda y tú no vas a negarlo. Si digo esto a 10 personas, de las 10, 9 no lo negarán. Se sentirán muy felices. Estaban buscando un gurú que les dijera que han despertado. Los falsos gurús existen debido a tu necesidad, porque ningún gurú auténtico va a decirte esto, o darte ningún certificado, porque un certificado es una exigencia del ego. No es necesario ningún certificado. Si lo estás experimentando, lo estás experimentando. Si el mundo entero lo niega, deja que lo niegue. Da lo mismo. Si existe la experiencia real, ¿qué importa quién diga que la has logrado, y quién diga que no la has logrado? Es irrelevante. Pero no es irrelevante, porque tu búsqueda básica es el ego. Quieres creer que lo has logrado todo. Y esto sucede muchas veces, cuando has fracasado en el mundo, cuando estás sufriendo en el mundo, cuando no puedes tener éxito y cuando sientes que tu ambición sigue sin satisfacerse y que la vida está pasando, recurres a la espiritualidad. La misma ambición pide ahora ser satisfecha aquí. Y es fácil satisfacerla, fácil, porque en la espiritualidad puedes engañarte fácilmente a ti mismo. En el mundo real, en el mundo de la materia, no puedes engañarte tan fácilmente. Si eres pobre, ¿cómo vas a fingir que eres rico? Y si finges, no engañas a nadie. Si sigues insistiendo en que eres rico, entonces toda la sociedad, toda la gente que te rodea, pensará que te has vuelto loco. Una vez conocí a un hombre que empezó a pensar que era el Pandit Jawaharlal Nehru. Su familia, sus amigos, todo el mundo intentó persuadirle. No digas esas tonterías. Si no, pensarán que estás loco. Pero él decía, no estoy diciendo tonterías. Soy el Pandit Jawaharlal Nehru. Empezó a afirmar Jawaharlal Nehru. Enviaba telegramas a casas de los alrededores, a oficiales, a recaudadores, a jefes de la policía, diciendo, llego pronto. Pandit Jawaharlal Nehru. Tuvieron que cogerle y encerrarle en su casa. Fui a verle. Vivía en mi pueblo. Dijo, tú eres un hombre de gran entendimiento. Puedes comprender. Estos tontos, nadie me comprende, soy el Pandit Jawaharlal Nehru. Así que le dije, sí, por eso he venido a verle. Y no tenga miedo a estos tontos, porque los grandes hombres como usted siempre han sufrido. Él dijo, exacto punto. Estaba muy feliz. Dijo, eres el único hombre que puede comprenderme. Los grandes hombres tienen que sufrir en el mundo externo. Si tratas de engañarte a ti mismo, pensarán que estás loco, pero en la espiritualidad es muy fácil. Puedes decir que tu Kundalini ha subido. Simplemente porque tienes un cierto dolor en tu espalda, tu Kundalini ha subido. Como tu cerebro se siente un poco desajustado, piensas que se están abriendo los centros. Como tienes un continuo dolor de cabeza, piensas que se está abriendo el tercer ojo. Puedes engañar y nadie puede decir nada, y no le interesa a nadie.
Pero hay falsos maestros que dirán, sí, es así y te sentirás muy feliz. Una glorificación del ego significa que no estás realmente interesado en transformarte. Solo estás interesado en proclamarlo. Y la proclamación es fácil, puedes comprarla muy barata. Y es una cosa mutua. Cuando un gurú, un supuesto gurú, dice que eres un hombre despierto, es evidente que ha sido él quien te ha despertado, de manera que tienes que rendir honores a este gurú. Esto es algo mutuo. Tú le rindes honores, y ya no puedes dejar a ese gurú, porque en el momento en que abandones a ese gurú, ¿qué le sucederá a tu despertar, a tu kundalini? No puedes irte. Ese gurú depende de ti porque tú le das respeto y honor, y entonces tú dependerás de él porque nadie más va a creer que estás despierto. No puedes dejarle. Esto es una fanfarronada mutua. Si realmente estás buscando, no es tan fácil. Y no necesitas ningún testigo. Es difícil y arduo. Puede que incluso lleve vidas. Y es doloroso, es un prolongado sufrimiento, porque hay que eliminar muchas cosas, hay que trascender muchas cosas, hay que romper cadenas muy arraigadas. No es fácil. No es un juego de niños. Es arduo, y tendrá que haber sufrimiento, porque cuando empiezas a cambiar tu pauta, hay que desechar todo lo viejo. Y todo lo que has invertido está en lo viejo. Tendrás que sufrir. Cuando empieces a buscar tu ego dentro de ti y no lo encuentres, ¿qué pasará con tu imagen, con la que has vivido? Siempre has pensado que eras un hombre muy bueno, moral, esto y lo otro, ¿qué pasará con eso? Cuando descubras que no se te puede encontrar en ninguna parte, ¿dónde estará ese hombre bueno? Tu ego implica todo lo que has pensado sobre ti mismo. Todo está implicado en él. No es algo que puedas desechar fácilmente. Eres tú, todo tu pasado. Cuando lo deseches, te volverás como un cero, como si nunca hubieras existido antes. Naces por primera vez. Sin experiencia, sin conocimientos, sin pasado, igual que un niño inocente. Se necesita valentía, se necesita audacia. La búsqueda auténtica es ardua. Una glorificación del ego es muy fácil. Y puede satisfacerse muy fácilmente, porque, en realidad, no se ha satisfecho nada. Empiezas a creer que te ha sucedido algo. Simplemente estás perdiendo el tiempo, la energía, la vida. De modo que si realmente estás con un maestro, él te empujará constantemente a salir de esa glorificación. Deberá tener cuidado de que no te vuelvas loco, de que no empieces a pensar en sueños. Tendrá que hacerte volver. Y es algo muy, muy difícil, porque siempre que te hace volver, te vengas del maestro. Estaba subiendo tanto, y estaba a punto de explotar, y él dice, no está sucediendo nada. Te lo estás imaginando. Te hace volver a la tierra. Con un maestro auténtico, es difícil ser un discípulo. Y los discípulos casi siempre están contra sus maestros, porque están en su glorificación del ego y el maestro está intentando sacarles de eso. Y estos discípulos crean falsos maestros. Tienen una necesidad tan grande, que cualquiera que satisfaga su necesidad se convertirá en su maestro. Y es fácil ayudar a crecer a tu ego, porque tú estás a favor de ello. Es muy difícil ayudar a tu ego a desaparecer. Recuérdalo bien, y comprueba cada día y en cada momento que tu búsqueda no es una glorificación del ego. Sigue comprobándolo. Es sutil, y las tácticas del ego son muy sutiles. No están en la superficie. El ego te manipula desde dentro, desde el fondo, desde el inconsciente. Pero si estás alerta, el ego no puede engañarte. Si estás alerta, llegarás a conocer su sensación, porque está siempre yendo en busca de experiencias. Esta es la palabra clave. El ego siempre está buscando experiencias, sexuales o espirituales, da lo mismo. El ego está ávido de experimentar esto y de experimentar aquello, de experimentar la kundalini y de experimentar el séptimo cuerpo. El ego siempre anda en busca de experiencias. La búsqueda real no es una avidez de cualquier experiencia, porque cualquier experiencia te frustrará, está destinada a frustrarte, porque cualquier experiencia será repetitiva. Entonces te hartarás de ella. Entonces volverás a exigir alguna nueva experiencia. La búsqueda de lo nuevo persistirá con el ego. Meditarás, y si solo estás meditando para obtener alguna nueva emoción, porque la vida se ha vuelto aburrida, estás harto de tu vida habitual corriente, así que quieres alguna emoción. Puede que la consigas, porque el hombre consigue todo lo que intenta encontrar. Esa es la desdicha, todo lo que desees, lo encontrarás. Y entonces te arrepentirás. Conseguirás la emoción, entonces ¿qué? Entonces te hartas también de ella.
Entonces quieres tomar LSD o alguna otra cosa. Entonces sigues yendo de un maestro a otro, de un ashram a otro, buscando una nueva emoción. El ego es una avidez de nuevas experiencias. Y toda nueva experiencia se volverá vieja, porque todo lo que es nuevo se volverá viejo. Entonces, otra vez, la espiritualidad no es realmente una búsqueda de experiencias. La espiritualidad es una búsqueda del propio ser. No de ninguna experiencia, ni siquiera de la dicha, ni siquiera del éxtasis, porque la experiencia es algo externo. Al margen de lo interna que sea, es externa. La espiritualidad es la búsqueda del ser real que hay dentro de ti, debo saber cuál es mi realidad. Y al saber eso, toda la avidez de experiencias cesa. Y al saber eso, no hay ninguna ansia de ir a por alguna nueva experiencia. Al conocer la verdadera realidad interna, el ser auténtico, toda búsqueda cesa. Así que no vayas a por una experiencia. Todas las experiencias son meramente trucos de la mente, todas las experiencias son meramente escapes. La meditación no es una experiencia, sino un caer en la cuenta. La meditación no es una experiencia. Más bien es una cesación de toda experiencia. Debido a esto, los que realmente han intentado expresar el acaecimiento interno, por ejemplo, Buda, dicen: no preguntes qué sucede ahí o, si insistes, dirán: no sucede nada ahí. Si digo que no sucederá nada en la meditación, ¿qué harás? Lo dejarás inmediatamente. Si no va a suceder nada, ¿de qué sirve? Eso muestra que estás en una glorificación del ego. Si digo que ahí no sucede nada, y aún dices: muy bien, he conocido muchas situaciones y he conocido muchas experiencias, y toda experiencia ha resultado ser frustrante, pasas por ella y entonces sabes que no era nada. Y entonces una ansia de repetir, y luego la repetición se convierte en aburrimiento. Entonces pasas a otra cosa, así es como has estado actuando durante vidas y vidas. Durante miles y miles de vidas has estado persiguiendo experiencias. Si dices: he conocido las experiencias. Ya no quiero ninguna nueva experiencia. Quiero conocer al que las tiene, todo el énfasis cambia. La experiencia es algo externo a ti. El que la tiene es tu ser. Y esta es la diferencia entre la verdadera espiritualidad y la falsa. Si vas a por experiencias, la espiritualidad es falsa. Si vas a por el que las tiene, entonces es verdadera. Pero entonces no te preocupa la Kundalini, no te preocupan los chakras, no le preocupan todas esas cosas. Sucederán, pero no te preocupan, no te interesan, y no irás por esos desvíos. Seguirás yendo hacia el centro interno en que no permanece nada excepto tú en tu total soledad. Solo permanece la consciencia, sin contenido. El contenido es la experiencia. Todo lo que experimentas es el contenido. Experimento desdicha, entonces la desdicha es el contenido de mi consciencia. Luego experimento placer, entonces el placer es el contenido. Luego experimento aburrimiento, entonces el aburrimiento es el contenido. Y luego experimento silencio, entonces el silencio es el contenido. Y luego experimento dicha, entonces la dicha es el contenido. De modo que vas cambiando de contenido. Puedes seguir cambiando eternamente, pero esto no es lo auténtico. Auténtico es aquel a quien le suceden estas experiencias, al que le sucede el aburrimiento, al que le sucede la dicha. La búsqueda espiritual no es lo que sucede, sino a quien le sucede. Entonces no hay ninguna posibilidad de que surja el ego.